Hola, ¿qué tal, estimados autodidactas? Bienvenidos a un vídeo más, en esta ocasión sobre fibra óptica. Vamos a estar hablando sobre certificación de fibra óptica. Déjenme colocarme por acá a la derecha. Y recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y darme un muy buen like. Muchas gracias, Henry Suárez, por dejarnos un buen saludo. Buenas noches para ti igual. Y Diego Brand, de verdad, gracias por estar presente. Y a todos ustedes que están viendo este video, gracias por dejar en los comentarios sus saludos y buenos deseos. Es una de las cosas que más me alegra de producir este tipo de contenidos. Como estamos viendo acá, vamos a hablar sobre curso básico de fibra óptica. Como ya sabemos, conocer los materiales, equipos y herramientas para la instalación, mantenimiento, reparación y certificación de una infraestructura de cableado en fibra óptica. El tema de hoy, como ya dijimos, certificación de fibra óptica. Tenemos nivel 1 y nivel 2, inspección de fibra, zona muerta por OTDR, bobina de lanzamiento, medición de potencia, potencia de retorno en el primer conector, reflectometría en el dominio del tiempo, o sea, OTDR, detección de hilos cruzados, resultados obtenidos, el protocolo o lo que debería contener nuestro resultado final y la medición de dispersión cromática. Vamos a estar dando algunos detalles sobre todo eso y hay algo al final que no aparece acá y quédate hasta el final para que lo veas. Continuando por acá tenemos entonces la certificación de las instalaciones de fibra óptica. Son en esencia la forma más completa de comprobar en campo, darle una garantía del servicio, verificar que cumple con los estándares y tener conocimiento del rendimiento que vamos a poder obtener en nuestra señal, tanto a nivel de ruido, a nivel de pérdidas, como a nivel de funcionamiento, o sea, si cumplimos o no el estándar y lo que esperamos. Las pruebas de certificación tienen como objetivo obtener o dar garantía de que el medio no va a ser el inconveniente o el generador de problemas en el funcionamiento de los equipos que se conectan a esa red. Como podemos ver acá, normalmente hacemos una medición desde un punto A hasta un punto B y verificamos todo lo que está en medio. Tenemos acá ventajas, beneficios y ventajas de certificar una red de fibra. Por supuesto, incremento de la vida útil. Esto es relativo, pero sí, incrementamos la vida útil de nuestra fibra porque vamos a estar, ¿cómo se dice? Validando si existe alguna falla en el sistema como para poder repararlo en el tiempo. Aportar mayor seguridad de que todos los enlaces van a funcionar, por supuesto, y mayor eficiencia porque si tenemos mejores resultados en nuestra fibra, mayor cantidad de clientes podemos conectar debido a las buenas potencias o las buenas prácticas que hemos seguido en nuestros tendidos de fibra. Y si lo certificamos, sabemos que lo tendido cumple con lo esperado. Entonces, verdaderamente vale la pena certificar la fibra, sobre todo si eres una empresa ISP y tienes tu propio equipo de certificación. Continuando por acá, tenemos que normalmente el proceso de certificación lo que busca es generar un informe de certificación como el que podemos ver en pantalla. Básicamente, la mayoría de los equipos de medición de fibras FTTH permiten obtener este tipo de informe. Aquí nos dicen que el ProLite 67 es uno de estos equipos que permite generar este tipo de informe. Pero sé que el equipo de FTTH de Xbox y el equipo de FTTH de, si no me equivoco, Plug, generan también su propio informe de certificación de tramo óptico. Los niveles de certificación de fibra normalmente son dos, o por lo menos la mayoría de la gente los llama dos. Uno que trabaja con equipos sencillos como lo que son los OLTS o el kit para medición de potencias, con el cual podemos tanto verificar la polaridad como la atenuación o pérdidas por inserción. Y el segundo nivel es realizar un trazado reflectométrico de el enlace.
Básicamente, cuando queremos certificar un enlace, certificamos un hilo, 2 hilos o varios hilos. Y tenemos que describir cada uno de ellos qué es lo que se está certificando. Noten acá que tenemos una observación específica que dice que la dispersión cromática y el ver también deberían ir dentro de nuestro nivel 2 de pruebas de certificación. Sin embargo, son pruebas opcionales. Y después vamos a hablar de qué el ver, o sea, cómo tomar en cuenta si debo o no hacer el ver o qué es el ver. Eso lo vamos a mencionar al final del video. Por acá podemos ver que el primer nivel de certificación consiste en utilizar ya sea potencia con el localizador visual de fallos. Realmente aquí podemos utilizar el BLF para hacer la revisión local dentro de lo que es cuarto de datos y ODF. Pero posteriormente deberíamos utilizar un Trust Light Source, o sea, una fuente de luz confiable para poder generar potencia y tiene que estar calibrada o apareada o verificada con nuestro medidor de potencia. Colocamos por un lado la fuente y tenemos el enlace con un patch cord para comprobar y como dice acá, o sea, básicamente el cable de pruebas o el cable a probar conectado al medidor de potencia. Sin embargo, este esquema se queda corto porque realmente la conexión es más parecida a este. Tenemos, ok, perfecto, aquí se entiende. Se entiende, sí se entiende. Tenemos la fuente conectada directo a nuestro cable de pruebas y al probador para poder verificar cuánta potencia hay. Y posteriormente, aunque aquí nos dice menos 20, pero lo normal es que sea una potencia buena, tenemos la fuente conectada al cable a probar y conectado con el cable que utilizamos para referenciar inicialmente, porque vamos a necesitar utilizar los dos conectores y el cable. Ahí vamos a estar agregando probablemente una pérdida adicional de conector, pero se toma como parte de las pérdidas del enlace. Podemos decir acá que tenemos una unidad principal para medir el nivel de potencia. Como vemos acá, primero calibramos los equipos entre ellos. Podemos tener distintos tipos de equipos. En este caso nos recomiendo utilizar un LEA 030 y un LEA 010, donde uno es un Optical Light Source y el otro es un Optical Multimeter o Power Meter. Básicamente lo que buscamos es tener un cálculo aproximado de nuestra fibra, o sea, tener el cálculo teórico de las pérdidas que van a existir en nuestra fibra, el cual no es tema de este video porque lo hemos visto en videos anteriores en el presupuesto de fibra óptica. Y tenemos el resultado final de la prueba óptica. Como dijimos, dentro del nivel 1 de certificación queremos obtener pérdidas totales y queremos obtener polaridad o cruce de buffer, que es lo mismo. Entonces, para hacer el procedimiento, vámonos otra vez acá. El cruce de buffer consta de, si nosotros estamos midiendo desde sitio 1 hasta sitio 2 o desde sitio A hasta sitio B, vamos a tener sitio A, bandeja 1 o ODF 1 o bastidor 1 con ODF 1 con bandeja 1 con hilo 1, llega hasta sitio 2 con bastidor 1 con ODF 1 con hilo 1. Si nosotros entendemos que nuestros hilos iban uno a uno organizados desde el sitio 1 hasta el sitio 2, entonces nuestra prueba de buffer lo que tiene que hacer es establecer que el hilo 1 aparea con el hilo 1 del otro sitio. Si nosotros hacemos inyección de potencia y medición de potencia, obviamente se hace entre dos personas, alguien en el sitio 1 y alguien en el sitio 2. Inyección de potencia por hilo 1 y la potencia llega por el hilo 1, perfecto, no tenemos cruce de buffer, tenemos polaridad correcta. Pero hay otro tema con la polaridad que es definir si ese hilo va a ser TX o RX. Y con eso establecemos la polaridad. En sitio 1 es TX y en sitio 2 es RX. Polaridad correcta. En sitio 1 es RX y en sitio 2 es TX. Polaridad correcta. Son las formas o los términos que utilizamos para trabajar en campo respecto a este tipo de mediciones. Del mismo modo, puede haber cruce de buffer. Tenemos
hilo 1 llegando en otro hilo que no sea el 1. Hay un cruce en algún punto, puede estar en el ODF, puede estar en campo, puede estar en alguna bandeja, puede estar en cualquier lugar. Lo importante es definir, existe cruce de buffer, se anota y se presenta. Mira, tienes un inconveniente de cruce de buffer. Si eres la misma contratista que va a hacer el descarte, hay que evaluar si el cruce de buffer está en las bandejas principalmente o si simplemente se va a intercambiar el hilo de posición para salvarnos del salud. Eso lo definirán a nivel de coordinación. Lo más recomendable es mantener la red lo más transparente posible y bien documentada. Ahora sí, nos vamos a las certificaciones de nivel 2. Como sabemos, OTDR, reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, se emplea normalmente una bobina de lanzamiento en uno de los extremos para poder hacer las mediciones hacia nuestro elemento a probar. Y muchas veces se utiliza también una bobina de recepción con un conector a aire libre para poder tener la mejor calidad de las lecturas y poder definir desde dónde hasta dónde va nuestra traza. Esa es la manera correcta de hacer las mediciones de certificación con OTDR. Continuamos por acá. Con la obtención de los resultados se puede identificar distintas fallas, ya sea atenuaciones, conectores malos, conectores buenos, pérdidas por conectores, presiones, entre otras cosas. Es imprescindible garantizar que las mediciones a realizar están dentro de los límites especificados. Y además de eso, hay que tomar todos los datos posibles dentro de la traza. Y además de eso, hay que guardar en memoria qué hilo y qué traza y qué potencia estábamos tomando en el momento que hicimos la medición. Desde el sitio 1 hasta el sitio 2, hilo 1. Todo eso tiene que ir en el nombre de la traza para que en el momento que nosotros entreguemos el archivo con la imagen de la traza, por si quieren analizarla a posterior, tengan la información o la documentación completa de este tipo de servicio. Mediante el trazado del OTDR podemos detectar distintos elementos en nuestra red. Si tenemos un cable de lanzamiento o si tenemos una bobina, la prueba va entre el cable de lanzamiento y el cable de recepción, como vemos acá en la imagen. Y podemos observar, si tenemos conectores, vamos a ver conector 1, conector 2, conector 3. Y en ellos vamos a ver la pérdida del primer conector, que es una de las más importantes. Y de hecho, el tema es que la certificación de nivel 2 toma en cuenta la lectura o la traza, las pérdidas que te refleja el OTDR en un sentido y en sentido contrario, mientras que la certificación de nivel 1 toma las pérdidas totales desde el sitio 1 hasta el sitio 2 y viceversa también, porque debería hacerse en ambos sentidos. Por otro lado, podemos verificar conector 1, conector 2, conector 3, reflejada 1, reflejada 2, reflejada 3, tal cual, porque son conectores. Un splice o una fusión, pérdida tipo fusión, lo que son los coeficientes de atenuación debido a la distancia de la fibra y los distintos conectores. Y vamos a tener el cable de recepción que nos va a permitir un final limpio, lo cual nos permite identificar fácilmente desde dónde hasta dónde va la lectura. En muchos casos omiten este último cable de recepción, yo recomiendo que no lo hagan, porque permite tener una lectura mucho más clara. Como vemos por acá, otra de las cosas que tenemos que hacer, que lo podemos hacer todavía en certificación de nivel 1, porque es viable hacerlo sin necesidad de tener OTDR, es la inspección de la fibra óptica, verificación de conectores. Con esto podemos ver si hay conectores o si hay fibras sucias, fibras rotas, conectores rotos, conectores en mal estado, arañados, raspados, manchados, sucios por grasa, por humedad o por cualquier cosa. Y esto nos va a permitir, si estamos utilizando un equipo que emita informe de certificación, un resultado de pasa o no pasa el conector según la inteligencia artificial que tenga el equipo para determinar si cumple la norma IEC establecida acá en la lectura. Por otro lado tenemos acá la medición de potencia. Consiste, estamos hablando que es lo que utilizamos en certificación nivel 1,
en emitir energía con el Optical Light Source de un lado y recibir potencia con el Optical Power Meter de otro lado, y verificar cuánta potencia se está perdiendo en el tramo. Listo, eso es lo que consiste la medición de potencia. Cosas importantes a tomar en cuenta durante una medición de potencia. El Optical Light Source tiene que estar calibrado a una frecuencia, a un lambda en específico. Y el Optical Power Meter debimos haberlo calibrado, o debimos haberlo sintonizado, o debimos haberlo parametrizado, cualquiera de los nombres o cualquiera de las formas en las que te guste trabajar con el Optical Light Source. Cuando hablamos de parametrizar es tomar cuánto es la lectura mínima con los cables de prueba y después tomar la lectura máxima o la lectura de pérdida cuando estamos midiendo todo el tramo. Es la forma en la que nosotros referenciamos o parametrizamos. También podríamos sintonizarlo, que es decir, estoy midiendo en 1310 nanómetros y voy a llevarlo a 0 con estos elementos de prueba, para después cuando midamos tengamos la referencia absoluta. Por otro lado tenemos acá que la medición de potencia establece que se debe asegurar que el medidor esté calibrado correctamente, lo que acabamos de decir. Que el detector esté limpio y libre de suciedad o daño. Quiere decir que tenemos que validar que nuestros elementos, tanto el Optical Light Source como el Power Meter, estén limpios, haberlos verificado previamente. También es importante asegurar que el cable de fibra óptica esté conectado correctamente al medidor. Validar que no tengamos un conector flojo mal conectado, porque eso nos puede fastidiar el trabajo. Y una vez realizadas las mediciones y una vez realizadas todas esas mediciones, se puede realizar la medición en sí. O sea, primero validamos que nuestros equipos están correctos y después medimos. Y además de eso, vamos a ver cuando vemos el protocolo que hay que tomar los datos de los equipos que estamos utilizando para medir. Eso es importantísimo. La detección de hilo cruzado simplemente consta de hacer la lectura podemos hacerla con el OTDR y validar que las distancias están o no están dentro de los valores, o podemos utilizarla como normalmente se hace con el Light Source y el Power Meter y validar que los hilos llegan donde esperamos que tienen que llegar. Existen equipos bastante interesantes que son tanto emisores de luz como medidores de potencia, lo cual permite que el personal en campo tenga uno de cada lado y emitir luz en un sentido y en sentido contrario. También se recomienda tener walk talk, o sea, equipos de comunicación de radio para mantenerse sintonizados, porque en algunos lugares probablemente no tengan cobertura telefónica o no tengan wifi como para establecer una llamada telefónica entre el equipo A y el equipo B para hacer las mediciones. Continuando por acá, la detección de hilo cruzado con el OTDR la vamos a poder detectar cuando hacemos una medición y de repente observamos que hay algún tipo de ganancia o algún tipo de comportamiento anómalo a lo que normalmente nos da la mayoría de los hilos. Si nosotros estamos midiendo hilo 1, hilo 2, hilo 3, hilo 4, se supone que todos llegan al mismo sitio, todos deben tener una gráfica significativamente similar. Por otro lado, si tienen alguna gráfica diferente, uno de esos hilos está yendo para donde no es y tenemos que anotarlo y tenerlo como parte de los resultados en nuestro informe. Por otro lado tenemos que la reflectometría en el dominio del tiempo consiste en medir la atenuación y la dispersión de la luz en la fibra óptica y se basa en la emisión de un pulso en la fibra y la medición del tiempo que tarda en reflejarse. Eso es importantísimo saberlo porque cuando configuremos nuestro OTDR, que no es motivo de este curso, tenemos que establecer o tomar la lectura o identificar en qué potencia realizamos la medición, con qué intervalo de tiempo, de qué tamaño el pulso, y aproximadamente durante cuánto tiempo, cuántas repeticiones o cuántos pulsos, es lo que normalmente decimos. Recuerda que mientras mayor la cantidad de tiempo que se utiliza para efectuar los pulsos y menor la potencia, vas a tener mayor resolución de lo que estás midiendo. Pero si la potencia es muy pequeña, o sea, el tiempo de pulso, que es lo que llamamos potencia, es muy corto, entonces es posible que te quedes sin potencia suficiente antes de llegar al final de la fibra. Mosca con eso, aunque no es objetivo de este curso hablar de eso. Las pruebas de reflectometría permiten o podemos conocer el estado general del enlace, la longitud de la fibra, el número de empalmes existentes y la localización de problemas si lo hubiera. Por otro lado, el OTDR mide la intensidad de luz reflejada en toda la longitud de la fibra, esto ya lo sabemos, lo dijimos, y detecta las anomalías o pérdidas de la señal.
La información obtenida se representa gráficamente en un gráfico que muestra la intensidad de las reflejadas de cada uno de los elementos. Y eso es importantísimo, porque quiere decir que el OTDR es el elemento que nos permite medir cuánta potencia reflejada tenemos en el primer conector. Continuando por acá, esta técnica es útil para detectar fallos y averías ópticas, ya lo hemos dicho, e incluso para detectar pérdidas o rupturas que no deberían existir dentro de la fibra, y para determinar el punto exacto o muy aproximado de a qué distancia se encuentra ese fallo. También se utiliza para caracterizar propiedades ópticas de la fibra, como la atenuación o la dispersión. Sin embargo, la dispersión está más asociada a la dispersión cromática, y eso lo vamos a tocar en breve. Tenemos acá zona muerta del equipo. Como ya dijimos, hay una bobina de lanzamiento que vamos a tocar en breve, pero la zona muerta del equipo es esa distancia en la que el OTDR no puede medir correctamente, y normalmente, dependiendo de la época del equipo, puede llegar a ser de 1 kilómetro o de 50 metros. Yo he visto OTDRs que trabajan con zona muerta de 50 metros, lo cual es buenísimo. Sin embargo, la solución siempre ha sido colocar bueno, vamos a hablar acá. Zona muerta puede afectar negativamente la precisión de las mediciones y los resultados del proceso de certificación. Para minimizar la zona muerta, utilizamos conectores angulados, empalmes fusionados o curvas suaves. En las instalaciones también es importante utilizar equipos certificados avanzados. Pero realmente siempre la solución de la zona muerta es la bobina de lanzamiento. Sí. Nosotros utilizamos una bobina de lanzamiento para certificar la fibra óptica, y la bobina de lanzamiento o bobina de recepción consta simplemente de una bobina compacta que tiene un conector de salida y un conector de entrada, y viceversa. Siempre tratamos de usar la bobina en el mismo orden de conexión para disminuir la probabilidad de daño de conector. Muchas veces los conectores vienen sueltos. Siempre tratamos de mantenerlos ocupados y protegidos, bloqueados y protegidos, y en un lugar seguro. Y cuando sacamos, utilizamos siempre, de ser posible, el mismo coupling y el mismo patch core para hacer las pruebas con el OTDR. De tal manera de que disminuyamos la probabilidad de ocasionar problemas por estar cambiando algún elemento en el proceso de certificación. Por eso tratamos de mantener todas las lecturas en el mismo orden. Continuando por acá, tenemos que la bobina de lanzamiento, en el proceso de certificación, vamos a colocar el OTDR de un lado, entramos a la bobina, damos unas cuantas vueltas. Las he visto de 100 metros, 200 metros y hasta 1 kilómetro. Y luego vamos a tener el ingreso al conector que une al elemento a medir. Y desde el mismo modo vamos a tener una bobina de recepción con un conector expuesto. Aquí tiene que existir un conector expuesto para dar una finalización a la fibra, aunque eso es opcional, porque si sabemos la distancia de la fibra, sabemos que los últimos 200 metros o los últimos 100 metros o el último kilómetro nos sirven de referencia de finalización de fibra. Continuando por acá, tenemos que la potencia de retorno en el primer conector se mide primero verificando o haciendo la inspección con microscopio. Hay equipos específicos para hacer esa medición, pero normalmente se mide con un OTDR. Y el OTDR necesita, como vimos acá, la bobina de lanzamiento para que esto quede dentro de la medición. Porque si no, cae dentro de los 50 metros no medidos, o que no tenemos precisión debido a la zona muerta del OTDR. Continuando por acá, tenemos que la potencia de retorno en el primer conector es importantísimo medir esa potencia, ya que la reflexión puede causar problemas de transmisión de datos, ya sea por saturación o pérdida de señal. Incluso puede quemar el transmisor, y nada de esas cosas las queremos en nuestros datos. Posteriormente acá tenemos potencia de retorno en el primer conector. No la podemos medir, no la podemos medir con un medidor de potencia, pero sí podemos establecer que esa reflejada no debería ser mayor a menos 40 dB. En algunas literaturas te dicen que menos 30. Pero mientras menor sea esa reflejada, o esa potencia reflejada, mejor.
Si es menos 50, mejor. Y eso depende, en la mayoría de los casos, de la tecnología del conector que se está utilizando en la primera inserción. Estamos hablando que los conectores angulares generan menor cantidad de potencia reflejada. Por eso deben ir como conectores primarios de cualquier sistema óptico. Si tienes conectores PC o UPC, procura cambiarlos por conectores APC. Continuando por acá, tenemos la lectura de dispersión cromática. Llamamos que esta era opcional. Y sí, sigo considerando que es opcional. ¿Por qué? Porque la dispersión cromática se estudia dependiendo de la tecnología de transmisión que vamos a utilizar en nuestra fibra. Y normalmente se estudia en fibras específicas. No tiene sentido hacer una prueba de dispersión cromática en una fibra G657D, porque esta es una fibra altamente flexible utilizada para FTTH, por lo cual utiliza una tecnología que se basa en permutación temporal o con tributarios temporales, por lo cual no se afecta o casi no se afecta por dispersión cromática. Pero si nosotros vamos a utilizar tecnologías de iluminación como WDM, sí, específicamente WDM, que trabaja en bandas específicas, y el movimiento de cualquiera de estas transmisiones se afecta con la dispersión o deformación de la luz, sí es importante hacer una medición de dispersión cromática dentro del proceso de certificación de nivel 2. Eso se hace con un APM o un equipo de medición de polarización por modo de medición por modo de polarización. Así se llama el equipo. PMD, algo así. PMD, Pulse Modulation Dispersion, algo así. Si conoces el nombre correcto de ese equipo, déjalo en los comentarios, porque ahorita no lo recuerdo y no lo voy a buscar. Pero sí, básicamente la dispersión cromática lo que hace es que la luz o el ancho del pulso se deforme, generando que se separe o se mueva de lambda. Y por eso es importante realizar esas mediciones cuando trabajamos con WDM o con transmisiones backhaul, o sea, transmisiones a ultra larga distancia. ¿Por qué? Porque todas estas transmisiones a ultra larga distancia suelen tener amplificadores, y los amplificadores amplifican una frecuencia o un lambda en específico utilizando, por lo menos el dopado por Erbium, utilizando resonancia basada en otro lambda. Entonces es muy importante la dispersión cromática cuando tenemos amplificadores o WDM. Continuando por acá, la medición de dispersión cromática de una fibra utiliza un equipo especializado llamado analizador de dispersión cromática. Ok, como lo vemos aquí. Ok, este equipo emite una señal de pruebas a través de la fibra y mide el tiempo que tarda cada longitud de onda en llegar al otro extremo. A partir de estos datos se puede calcular el índice de dispersión cromática y determinar si cumple con los estándares requeridos para el uso de aplicaciones específicas. Por otro lado tenemos acá los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos de una prueba de certificación óptica, si la emitimos con un equipo y colocamos correctamente los valores en el equipo, importante configurar correctamente el equipo, nos va a emitir un resultado, pasa o falla. Y si tú estás haciendo esto como contratista independiente que le presta servicios a terceros, va a ser importantísimo que sepas trabajar tu equipo para colocar los datos correctos, para validar fidedignamente que la prueba pasa o que la prueba falla. Cada uno de estos resultados va a ir emitido para cada una de las pruebas. Y como tenemos por acá, tenemos que el protocolo que vamos a entregar o el informe que vamos a entregar que genera la certificación tiene que cumplir con los siguientes datos. Estos no son todos, pero son la mayoría. Si se les ocurre o conocen alguno que no se encuentra en esta lista, déjenlo en los comentarios para poder enterarnos todos en la comunidad
de qué otros datos deberían haber en un informe de certificación de fibra. Estos datos, algunos son generales y otros son por cada hilo certificado, porque es que la certificación se emite para cada hilo óptico. Entonces, tenemos fecha, obvio, porque la fecha va a determinar si hubo un evento antes o después de la certificación. Lugar A, nombre, descripción, hilo. Lugar B de las mediciones, distancia que existe en ese recorrido, la distancia teórica o documentada que tenemos para ese recorrido. Y las distancias obtenidas durante las pruebas si usamos OTDR a nivel 2. El tipo de fibra. Es importante conocer el tipo de fibra porque eso determina cuánto coeficiente de atenuación vamos a tener y si pasa o no las pruebas que estamos realizando. Por supuesto, las longitudes de onda, esa es configuración del equipo, ya vamos a hablar de eso. Los responsables, ¿por qué? Porque tiene que llevar el nombre de la persona que hizo las pruebas para que le echen tierra, digo, para que hagan un estudio de si las pruebas fueron bien hechas o si confían o no en la persona que hizo las pruebas. Porque en base a eso puedes determinar, no, que repita las pruebas otro fulano. Tal cual. Si hay un supervisor de las pruebas, también tiene que ir en las pruebas de certificación. Datos del equipo utilizado. Si estamos utilizando Power Meter y Light Source, tomar los datos, marca, modelo, serial de estos equipos. Además de la configuración utilizada en el equipo para realizar las pruebas. Recuerda que Power Meter y Light Source, a menos que estemos midiendo una fibra diferente a la norma G652 o a la norma G657, normalmente las pruebas se hacen en 1310 nanómetros, que es la que presenta mayor cantidad de pérdida. Aún así, a menos que la empresa le solicite a la contratista mediciones específicas en una banda en específica, normalmente utilizamos 1310 nanómetros. De lo contrario, si hacen la solicitud, podemos utilizar la banda especificada para validar esa banda en específico, sea 1490 o sea 1550. Continuando por acá, tenemos configuración. Eso aplica también al OTDR. Pulso, tiempo de pulso y lo que llamamos duración de las mediciones. Porque mucha gente por comodidad te hace unas mediciones en 30 segundos y resulta que dependiendo del ancho de pulso, el equipo necesita más o menor cantidad de mediciones para establecer que los resultados son más fidedignos. Por ahí tengo una tabla que probablemente estaré compartiendo en algún short sobre los tipos de mediciones. Por otro lado, lo que deberíamos utilizar, ancho de pulso, nivel de medición. Ok, como tenemos acá, nos dice reflejada, ok, polaridad. Deberíamos tener un apéndice dentro de nuestro informe que diga los resultados que esperamos para poder contrastarlos con los resultados obtenidos. Y tener polaridad o cruce. Verificar hilo 1 llegó con hilo 1, perfecto. Hilo 2 llegó con hilo 2, perfecto. Y así sucesivamente. Pérdida total. Tanto recomendable. Pérdida obtenida, pérdida teórica versus pérdida obtenida con el Power Meter versus pérdida obtenida con el OTDR. Si es de nivel 1, si es de nivel 2, la certificación. Potencia reflejada en el primer conector, se obtiene solamente con el OTDR. Archivo gráfico del OTDR, solo con el OTDR. Nuestras conclusiones para cada hilo. Prueba de dispersión cromática y prueba de ver son opcionales. Si son de nivel 2 y lo amerita la certificación, entonces las hacemos. Si no, no. Pero hablemos de ese ver que lo hemos mencionado y no lo hemos visto en todo lo que es el video. El ver es más una certificación de fibra, es más una certificación para los equipos, aquí dice de fibra, pero es para los equipos que iluminan la fibra, que más que una certificación de la fibra es una certificación del rendimiento del enlace, o sea, de los equipos. Eso es lo que estoy tratando de decir, vengo todo enredado. Ok, el BER significa bit
error rate, tasa de errores según los bits que se transmiten. Y es una prueba que suele durar 12 horas. Se deja un equipo transmitiendo bits desde un punto A hasta un punto B. Normalmente se puede hacer o en el enlace con un equipo de medición de ver y un receptor de medición de ver, o puenteando el hilo, ida versus retorno y medir inyección versus recepción con un equipo especializado de ver. Pero eso te va a dar un ver aproximado de la fibra. Cuando también se puede hacer un ver, bit error rate, entre los equipos que iluminan la fibra. Si es un equipo CDH, él va a tener su propio medidor de ver. Si es un equipo OLT, él va a tener su propio medidor de ver. Entonces es una prueba que se estima normalmente en las últimas 12 horas. Y puede normalmente hacerse bajo demanda o puede hacerse según una estadística propia de las OLT o las ONU o los equipos que están conectados a la fibra. Dependiendo si el SFP tiene las funciones ampliadas de lectura de fibra óptica. No todos los SFP entregan esos datos. Y esta es la última lámina. No me queda más nada que decirte que suscríbete al canal, activa la campanita y comparte el video porque es lo que más me ayuda. ¿Sí? Recuerda el objetivo. Aprende, mejora y comparte. Chao.